Buenos días. Vamos a pasar hoy al mensaje del día de hoy. Es precisamente la lectura de esta mañana de Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 15, ¿sí? en la serie que estamos viendo de esta historia del pueblo de Israel, en la que se escriben estos libros de crónicas buscando básicamente la restauración espiritual del pueblo, ¿sí? Por el edicto de Ciro es que les da permiso a los israelitas que cualquiera que quiera regresar a su ciudad devastada, destruida, lo hiciera. Y la gente pues regresa. ¿Regresa a qué? A reconstruir lo que había perdido. Y bueno, pues en estos tiempos de Esdras, Jerusalén era más importante religiosamente que políticamente. Y entonces, bueno, se reanuda la narración de la introducción del arca a Jerusalén. Lo importante de este hecho es que al momento que David la trae, de alguna manera centraliza en Jerusalén la adoración hacia Dios, ¿sí? Este proceso ocurre pues precisamente en el retorno de la cautividad, ¿sí? David trae el arca y ahí se centraliza la adoración a Dios. Se da la desobediencia, se da la cautividad, y después de esta restauración de la ciudad, ahí continúa centralizada la adoración a Dios. Solamente fue interrumpida por la cautividad y permaneció por siempre. Digo, a una hora, a muchos cristianos les preguntan, ¿sí? Oye, ¿a dónde quieres ir? Un viaje que tú quieras realizar en tu vida, y es ir allá, a Jerusalén, a Tierra Santa, a caminar. Después de caminar ya no quieren usar esos zapatos porque ya pisaron Tierra Santa y los guardan. Entonces, pero ahí quedó centralizado, ¿verdad? Tan es así que casi 600 años después, está Cristo platicando con la samaritana, y la samaritana le dice, ¿verdad?, en Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Estaba muy centralizado. Este evento de dejar que hizo David, de dejar en Jerusalén la centralización de la adoración a Dios, fue un evento muy importante en el pueblo judío, ¿sí? Pero bueno, ese es un contexto histórico de la importancia de ese hecho. Pero vamos a recordar tantito qué había pasado la primera vez que intentó David traer el arca. ¿Qué sucedió? Quiso traer el arca, como lo vimos la vez pasada en Crónicas capítulo 13, ¿sí? Y lo traían en una carreta, no lo traían como Dios había dicho. Y en ese momento, que al parecer se iba a caer, Usa, se llama esta persona, este señor, extiende su mano y Dios lo hiere. Y en ese momento pues David queda muy apesadumbrado de lo que sucedió, y deja el arca en la casa de Obed-Edom, dice la escritura, que lo deja ahí 3 meses. Y bueno, pues también nos dice la escritura en esta primera de Crónicas capítulo 13 versículo 14, dice: el arca de Dios estuvo en la familia de Obed
Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Okay? Entonces ahí estaba. Y el tema de esta mañana se llama un corazón obediente. ¿Cómo desarrollar un corazón obediente? David había escuchado de estas bendiciones de Dios en la casa de Obed-Edom, ¿sí? Y eso había avivado más el corazón de David por traer la presencia del arca. Sin embargo, estaba fresco en su corazón ese acontecimiento anterior. Vamos a leer la base bíblica de este mensaje del día de hoy, cómo desarrollar un corazón obediente. Está en 2 partes de este capítulo 15 de Crónicas. Versículo 1 y 2 dice lo que ya leímos hace ratito. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y luego ya menciona toda esta serie de personajes, eran como 800 los que leímos ahorita, que eran los de la tribu de Leví, cantores, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este capítulo 15, versículos del 11 al 15 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así, los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Si nosotros comparamos estos versículos con la manera en que lo habían movido en el capítulo 13, pues fue totalmente diferente, ¿sí? Y esta es la base bíblica de la enseñanza de hoy. Un corazón obediente. Y un corazón obediente en esta vida terrenal no es el que nunca falla, porque eso es imposible. Traemos nuestra naturaleza caída y fallamos. Pero un corazón obediente es aquel que cuando falla al caminar con Dios, aprende de sus errores, consulta la palabra de Dios y responde con obediencia y gozo. ¿Ok? Y esto fue lo que sucedió. Si revisamos estos versículos detenidamente, ¿sí? Dice David: el arca no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Eso dónde estaba? En la palabra de Dios. ¿Eso quién lo había ordenado? Dios. ¿A quién? A Moisés. ¿Sí? Y como vimos en la clase de la mañana que le dije: Moisés, escribe esto. Moisés lo escribió. Era la palabra de Dios
y era como Moisés había dicho que Dios quería que fuera transportada el arca, ¿sí? Allí David también les dijo, ¿sí?, que llevaran el arca porque ellos le debían de servir al Señor perpetuamente, que era otra de las disposiciones de Dios. En estos momentos David estaba reconociendo ante los levitas que él había fallado. Él tomó esa responsabilidad y estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo su error, ¿sí?, al no considerar la palabra de Dios en su actuar, sobre todo tratándose de algo tan sagrado como el arca, ¿sí? Dice, pues, por no haberlo hecho así la primera vez, Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Entonces, a veces nosotros pasamos por alto algo tan importante como es consultar a Dios y su palabra en algunas decisiones importantes en nuestro vivir. A veces nos aventamos, no sé cómo decía, a veces nos avienta uno ahí como él cree, ¿sí? Y como uno cree, y las cosas a veces no nos va mal y luego queremos echarle la culpa a alguien, ¿sí? Y yo te tengo esta pregunta: en tu vida diaria, ¿cuántas cosas te han sucedido por no consultar primero a Dios? ¿Cuándo has querido tomar tú la iniciativa sin consultar a Dios y te avientes y de repente te topas y no hallas el camino? ¿Y qué pasó? Pues fue porque olvidaste consultar la palabra de Dios. ¿Qué hacer? ¿Sí? Esto nos prepara para la vida diaria, esto nos prepara para la vida eterna, esto nos prepara para la salvación. Esto es nuestra dirección de vida, la palabra de Dios, el buscar a Dios, ¿sí?, y hacer las cosas conforme a su palabra, ¿sí? Aquí podemos encontrar algo importante en estos versículos, en esta vida de David. ¿David fue obediente? A veces sí, a veces no. ¿Tú y yo somos obedientes? A veces sí, a veces no. Pero ¿qué sucede cuando David caía en desobediencia? Dios lo confrontaba. Dios lo confrontó siempre, ¿sí? Dios, que cuando lo eligió conocía el potencial porque Él lo había puesto en su corazón. Dios, cuando te eligió a ti, conoce tu potencial porque Él mismo ya lo puso en tu corazón. Te dejó el Espíritu Santo. Y así como Natán confrontó a David, así el Espíritu Santo nos confronta a nosotros cuando andamos por caminos, como dice la Escritura, que a nosotros nos parecen rectos, pero nada, ¿sí?, no van para buen término. Tenemos que ser sensibles, dice la Escritura, a la voz del Espíritu, y cuando andemos en mal camino, reconocer y confesar nuestro pecado, buscar la palabra de Dios que dice respecto de lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? No estemos como aquel señor que le dice a Dios: Dios, si quieres que deje este pecado, mándame una señal. Y ¡buah!, se oye un estruendo ensordecedor. Y le dice: ay, Señor, a ver, mándame otra señal porque el trueno no me dejó escuchar. Pues no, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos cegamos en ese aspecto, y debemos estar siempre conscientes de lo que somos,
de a quién representamos. La Escritura dice que tú y yo somos ministros del Señor, que tú y yo somos los voceros de su palabra. Dijo Jesucristo en su oración sacerdotal, ¿sí? Bienaventurados los que van a creer en mí por la palabra de ellos. En esos tiempos se estaba refiriendo a los apóstoles, pero hoy en estos tiempos se está refiriendo a ti y a mí, por los que van a creer en Él, por la palabra que aquí quedó escrita, ¿sí? Entonces nunca se nos debe olvidar a quién representar. Dice el versículo 14, dice, y así los sacerdotes levitas se santificaron, ¿sí? Ya conforme a la palabra de Dios empieza uno a actuar, ya conforme a la palabra de Dios empieza uno a obedecer. La palabra de Dios no es una carga. La palabra de Dios dice Jesucristo, venid a mí lo que esté cargado, mi carga es ligera, mi yugo es manso. Caminemos al lado de Cristo y vivamos con gozo la palabra y la obediencia. ¿Sí? Estos estudios que comienzan ahora en la mañana, que se llaman Unidos en la Fe, han sido dos muy enriquecedores. El primero que dio Eugenio de cómo Dios se revela, y el que vimos hoy de acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Nos ayuda a entender más y comprender más al Señor. Yo los animo a que tanto en el reto que tenemos de la lectura bíblica como en estas escuelas dominicales nos ayuden con su asistencia. Vamos a conocer más de Dios. Como decíamos aquí al final, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Mientras más te alejas de la palabra de Dios, mientras más te alejas de congregarte con tus hermanos, se va enfriando tu fe, se va enfriando tu corazón, ¿sí? Empápate de la palabra. Una lección similar que nosotros también necesitamos aprender y practicar es consultar siempre la palabra de Dios en espíritu, como Pablo se lo decía a Timoteo. Le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es muy importante que ya una vez que reconociste tu pecado, ¿sí?, vayas a la palabra para saber qué camino tomar. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí?, ir y estar cimentados en la palabra. Y bueno, un par de consejos para estudiar las Escrituras e interpretarlas fielmente es que siempre se deben de ver bajo la luz de un contexto general. Este contexto general no nada más se refiere al versículo que estás leyendo, porque eso puede traer confusión. Es ese versículo, ¿sí?, en contexto de qué capítulo se está leyendo, y ese capítulo a qué libro corresponde, y ese libro a qué testamento corresponde, y ese testamento debe ser comparado con la Biblia en general. Había un pastor que decía, tú trata de revisar lo que tú estás aprendiendo y confrontarlo con los conservadores. Nosotros, después de 2000 años, no estamos inventando nada nuevo. No hay nuevas fórmulas para evangelizar diferentes de las que vienen en la Escritura. Proclamar la verdad solamente, porque hay que recordar que el que hace la obra es Dios. ¿Sí? A nosotros nos toca que Él
en su misericordia y gracia nos dé las palabras adecuadas para la persona a la cual le estamos compartiendo. Porque como veíamos ahorita, por la inspiración del Espíritu Santo es que nosotros hablamos, ¿sí? Y Dios prepara en nuestro corazón esas palabras que las personas escuchan. ¿Por qué? Porque Dios ya preparó el corazón de esas personas. Porque la misma Escritura lo dice, ¿sí? Que la palabra de Dios que Él pronuncia no volverá vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual fue dicha. Mientras más en comunión estemos con Dios, más preparados vamos a estar para poder proclamar su palabra. ¿Sí? Y otro punto es que debemos obtener sabiduría de otros, como decía, de otros creyentes, para no hacer interpretaciones erróneas y subjetivas. Gracias a Dios hoy contamos con mucho material, inclusive rescatado de esas predicciones, de estas predicaciones de los conservadores. Tenemos a Spurgeon, tenemos a Wycliffe o algo así, y empiezas a leer, o sea, no son cosas nuevas, y todavía ellos eran un poco más ortodoxos en la manera de expresarse y en la manera de llevar a cabo sus predicaciones, y ahí están, ¿sí? Decía, cuando tú tengas alguna enseñanza, revísala con gente realmente que sepa, con gente conservadora, con gente de tu iglesia, para ver que lo que realmente estás tratando de extraer de las Escrituras es algo veraz, ¿sí? Era lo que le decía Pablo a Timoteo, ¿sí? Procura siempre, ¿sí? Usar bien la palabra de verdad. Hay que recordar lo que ahorita veíamos en la mañana, lo que decía Pedro en sus epístolas, ¿sí? Va a venir mucha gente que va a torcer la palabra, ¿sí? Que va a haber mucha gente que va a tener comezón de oídos y va a querer amontonar para sí falsos profetas que les digan los que ellos quieren escuchar. Y como decía un pastor, no me creas a mí, lee la Biblia, y cualquier duda busca a los ancianos de la iglesia para que te la disipen y puedas tú fortalecerte en la fe, porque es muy fácil cuando una persona entra en duda, es muy fácil que se pueda confundir, ¿sí? Entonces hay que estar siempre bien presente que hay personas que te pueden ayudar, ¿sí? Y bueno, para un corazón obediente, pues es precisamente lo que David hizo en estos versículos. Reconoció su pecado, consultó las Escrituras, ¿sí? Y las cumplió. Y las cumplió con gozo. Y este es un punto de vista personal. Una vez escuché a una persona que dijo: yo no quiero alabar, hay veces que yo no quiero alabar a Dios, no quiero, pero lo hago por obediencia. Y en ese momento no me hizo clic, no sé por qué. Yo respeto las opiniones y pensamientos de cada quien, pero luego escuché a otro pastor que dijo: mire, si usted el domingo que se levanta no va a venir con gozo a alabar al Señor, perdóneme, pero mejor no venga, porque estamos aquí gozosos de alabar al Señor por lo que Él hizo en nuestra vida, gozosos de cantar alabanzas, gozosos de obedecerle, gozosos al confesar nuestros pecados, porque sabemos que Él es fiel y justo para perdonar. Y eso es
lo que demostró David en su corazón obediente al rectificar la manera de cómo transportar el arca a Jerusalén. Aquí están los versículos. Versículo 16. Asimismo David dijo a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Versículo 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obed-edom con alegría. Versículo 28. Llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas, címbalos, al son de salterios y arpas. Esa es la relación que debemos nosotros tener con Dios a través de Jesucristo, una relación con gozo, ¿sí? Una relación de alegría. Debes de sentir alegría porque Dios se fijó en ti para salvación de vida eterna. Porque recuerda, hay miles de personas caminando por la senda ancha, pero a ti te escogió Dios para que camines con Él. A ti te escogió Dios para que estés en las bodas del Cordero. Ese es suficiente motivo para sentir gozo en nuestro corazón y venir a alabar con gozo, con alegría, con agradecimiento, porque esa es la razón que debemos de tener delante de nuestro Dios. Gozo, alegría y agradecimiento. Y aquí muchas veces lo manifestamos, que estamos aquí con gozo. ¿Sí? Debemos de tener ese corazón obediente que vimos hace un momento en la mañana. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sí? Esa obediencia con gozo que nos lleva a reconocer que nuestro Dios, ¿sí?, se humilla al venir aquí a escucharnos, a perdonarnos, porque sabe que en nuestro corazón está el gozo de saber que su Hijo amado vino a esta tierra para entregar su vida por nosotros, reconciliarnos con el Padre, resucitó y está sentado a la diestra de Él, intercediendo siempre por ti y por mí. Suficiente motivo de gozo y de alegría. ¿Sí? La obediencia se demuestra rectificando nuestros errores, reconociéndolos, revisando la palabra de Dios y actuar con obediencia y gozo. Hay algunos ejemplos de gente obediente. Hay mucha gente obediente en la Biblia y mucha gente desobediente. Hay de todo, como decía, hay de todo en la viña del Señor. Aquí estamos hablando de obediencia y vamos a ver a los obedientes. El padre de la fe, ¿verdad?, es uno de ellos. Le creyó a Dios, dice ahí, se le tomó por justicia. Pero el que tengo yo aquí anotado es Moisés, Deuteronomio 34:10. Gente obediente, ¿sí? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, con todas las señales y prodigios. Le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos los siervos y a toda la tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que hizo Moisés a la vista de todo Israel. Hombre con un corazón obediente.
¿Era perfecto? No. Fallaba como nosotros fallamos. Pero el corazón obediente, como lo hemos dicho, no es el que no falla. El corazón obediente es el que rectifica, el que con la guía del Espíritu Santo que lo guía al arrepentimiento rectifica, revisa la palabra, se pone a cuentas con Dios. Y como dijo David, no me quites y vuélveme el gozo de la salvación. Y ese gozo va a regresar a ti cuando te pongas a cuentas con Dios. Dice también, pues los reyes, había muy poquitos reyes obedientes. De todos los que hubo, creo que nada más eran Asa, Josafat y Ezequías. Y párale de contar todos los demás. Porque es que es muy fácil que uno caiga, es muy fácil que uno se desvíe. Por eso estamos aquí domingo tras domingo tras domingo. Invoca el nombre del Señor, ponte a cuentas con el Señor, ¿sí? Las tentaciones del mundo son muchas. Las tentaciones del mundo, ni idea tienes por dónde te van a llegar, ¿sí? Y estamos aquí reforzando. Cristo es la solución. Cristo es el que nos da la fuerza para poder resistir, ¿sí? Obediencia. Decía Cristo mismo, ¿verdad? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Sí? La obediencia no es que fallemos, ¿sí? Escuché una historia de un compañero de trabajo una vez que dijo, me voy a divorciar. Le dije, ¿y por qué te vas a divorciar? Dijo, no, es que fallé y ya no merezco estar con mi esposa. Le dije, pero es que eso no lo debes de decidir tú solo. Dijo, no, sí, fallé. Le dije, no, pero pues estás mal, necesitas platicar con tu esposa, qué opinión tiene ella, tus padres, los padres de ella, el pastor que te casó. Dijo, no, yo ya tomé la decisión, fallé y ya no merezco vivir con ella. Y tomó esa decisión. Entonces, pues, tú no estás solo. Nosotros no estamos solos, no nos gobernamos solos. Dios nos gobierna, Dios nos dio ese entendimiento para saber que Él es nuestro Rey y soberano, ¿sí? Y Él nos gobierna a través de su palabra, a través de su escritura. Nunca te sientas, ¿sí?, que has fallado lo suficiente como para que no merezcas reconocer el error y retomar el camino. De eso se trata este mensaje. ¿Por qué? Porque todos fallamos. ¿Por qué? Porque todos caemos. 7 veces cae el justo y de todas ellas lo levanta el Señor, dice la Escritura. Si bien es cierto que cabe la posibilidad de que podamos fallar, también es cierto de que está la posibilidad de rectificar, revisar las Escrituras y responder con obediencia para volver a tener ese gozo. Otra persona obediente que nos marca las Escrituras era Job. ¿Qué dice el capítulo 1 de Job? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, como vimos la semana pasada, y apartado del mal. Persona obediente. ¿Falló? Bueno, pues falló también, ¿sí? Pero él, como nosotros, no debemos perder de vista que nuestro Redentor vive, ¿sí? Él, como nosotros, ¿sí?, nos sentamos en una silla y nos pregunta Dios, ¿dónde estabas cuando hice los cielos y la tierra? Y no nos queda más que reconocer su soberanía, su majestad. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hay muchos versículos más que nos hablan
de la obediencia. Aparte de personas, hay versículos también. Dios honra a la gente obediente. Dice Primera de Pedro 14:16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La obediencia es el camino para poder llegar a la santidad. ¿Sí? Si ya tropezaste, levántate y sigue. Dice el apóstol Pablo: una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y sigo adelante. ¿Sí? Ponte a cuentas con Dios y continúa en obediencia. Disfruta ese gozo de ser hijo de Dios. ¿Sí? Apocalipsis 14:12. En esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. La obediencia te va llevando a la fidelidad a Dios. La obediencia te va llevando a la santidad. Juan 14:21. Y vamos terminando. Pregunta: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Hagamos nuestros los mandamientos de Dios y obedezcámoslos. ¿Sí? Es una manera de demostrar el amor que tenemos para con Dios. La Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece para ser obedientes. Él nos fortalece para comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Nunca olvides esto. Podemos fallar, pero siempre, siempre, siempre vamos a tener la opción de reconocer nuestro error, confesar nuestro pecado, revisar las Escrituras, ¿sí? Y responder en obediencia para obtener el gozo. Y termino con esto. Un corazón obediente reconoce y confiesa su pecado. Un corazón obediente consulta a Dios y su palabra. Un corazón obediente responde en obediencia para continuar disfrutando el gozo de su salvación. Muchas gracias.